Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Qué bueno que es poder comenzar una nueva reunión y tener un tiempo, ¿no? Para poder alabar al Señor y también para poder escuchar su voz, para poder escuchar su palabra. Antes de comenzar con el tiempo de alabanza vamos a tener una oración y después vamos a cantar. Oramos. Padre, cuántas gracias te damos, Señor, por este día. Gracias una vez más por la salvación que tenemos, Señor. Gracias por tus cuidados. Y Señor, gracias porque podemos seguir transmitiendo. Señor, poder estar en contacto con los hermanos. Y también, Padre, predicar del Evangelio y hablar, Señor, a todo aquel que todavía no te conoce. Señor, queremos dejar este tiempo en tus manos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, hermanos, vamos a alabar al Señor. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. Libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergonzó del Señor. Mi libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar
hecho mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Señor, las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? Sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor. ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te
Hermoso tiempo de alabanza y este es nuestro Señor, ¿no? Aquel que rompió las cadenas de la muerte, aquel que murió en la cruz, pero al tercer día resucitó para que podamos tener vida y vida en abundancia. Y si todavía no le conoces, escucha el mensaje que va a venir ahora y abrí tu corazón al Señor, aquel que puede salvarte y darte un propósito en esta vida, pero también darte vida eterna. Así que vamos a darle lugar a Ernesto, que tiene el tiempo con la palabra de Dios. ¿Qué tal, queridos hermanos y hermanas? ¿Cómo están? Les envío un abrazo fuerte para cada uno de ustedes y realmente se prolonga este tiempo de cuarentena y el aislamiento y también la angustia muchas veces de poder estar juntos. Ojalá que esto se termine pronto y podamos retomar las actividades como lo hacíamos anteriormente a la cuarentena. Bueno, queridos hermanos y hermanas, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Un pasaje conocido, pero que siempre trae para nosotros nuevas lecciones para nuestra vida. Leemos capítulo 3 de San Juan. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta aquí momentáneamente con la palabra de Dios. Juan nos habla de un fariseo que se llamaba Nicodemo. Este era miembro del Sanedrín. El Sanedrín era un cuerpo colegiado compuesto por 70 personas. La palabra fariseo significa puro o literalmente separado, pues los fariseos ponían empeño en la observancia externa de la ley para establecer su propia justicia. Así lo dijo el Señor en Lucas 18:9. Eran especialmente escrupulosos en lo tocante a la observación del sábado o día de reposo, hasta el punto de crear unas reglas excesivamente detalladas que desbordaban con mucho las exigencias del decálogo y ahogaban en su rutina el espíritu y verdadero sentido de la ley, hasta llegar a las extravagancias más insensatas,
que bueno, no tiene sentido que nosotros mencionemos alguna de ellas. A este partido pertenecía Nicodemo. Y de él se añade, en este versículo, que era un arconte, es decir, un principal o magistrado del pueblo, buen conocedor de la ley y por ello el maestro de Israel. Por tanto, era también un escriba, expositor profesional de las Sagradas Escrituras. Con todo este bagaje de conocimiento que tenía este hombre, saben que él tenía una necesidad. Y la necesidad era de conocer a Jesús. Él quería tener un encuentro con Jesús. Pero para poder introducirnos en esta conversación, amerita que veamos las circunstancias del momento. En el capítulo 2 de Juan nos narra que era el tiempo de la Pascua y Jesús fue con sus discípulos a Jerusalén, al templo. Y para su sorpresa e indignación vio que el templo se había transformado en un comercio. Todos estaban especulando en la forma de sacar la mayor cantidad de ofrendas del pueblo, en lugar de estar ocupados en las necesidades espirituales del pueblo. El evangelista Juan escribe: estaba cerca la Pascua de los judíos, en Juan 2:13. Y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Evidentemente comenzó allí una verdadera rivalidad y odio hacia el enviado de Dios. Pero hubo algunos que contemplaron y escucharon sus palabras y hasta cierto punto la entendieron. Un observador de esta clase era Nicodemo, uno de los fariseos y miembros del Sanedrín de Jerusalén. Según podemos colegir por su modo de expresión, no solo él, sino otros con él pensaban o tenían la misma opinión. Por la historia del Evangelio sabemos que era un hombre precavido por naturaleza y educación, tímido de carácter. Con todo, como en otros casos, fue lo más ofensivo para su modo de pensar judío la cruz, lo que al fin le llevó a la luz de la decisión y al vigor de una confesión atrevida. Después lo vamos a ver un poquito más adelante. Tiene que haber sido un gran poder de convicción el que pudiera derribar sus prejuicios hasta el punto de poder llevar a este anciano a reconocer a un Galileo, que era un poco despreciados por los de Jerusalén, sin formación en las escuelas, como maestro enviado de Dios. E ir a verle en busca de dirección, de instrucción, sobre el punto quizás más delicado e importante de la teología judaica. Como dijimos, Nicodemo pertenecía a esta clase de dirigentes y estaba involucrado en aquel momento en el templo, cuando se encontraron con Jesús. Y obviamente no se necesitaba de experiencia y sabiduría de un anciano para predecir cuál sería el final. A pesar de ello, Nicodemo se presentó. Si esto es evidencia de una intensa sinceridad, también lo es el del carácter divino de Jesús.
La Escritura nos dice en el versículo 2 que era de noche. Una de las noches de aquella semana de Pascua, tan llena de maravillas. Lo cierto es que había un vivo deseo de escuchar a Jesús. El versículo 2 nos dice que se dirige de esta manera: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Nicodemo llama a Cristo Rabí y reconoce en él un gran maestro. Podríamos decir nosotros el maestro de los maestros. Y a continuación dice, sabemos, lo cual da a entender que otros tenían el mismo concepto. Nicodemo reconoce a Jesús como un maestro venido de Dios. La razón que da de esta convicción es que solo alguien que esté en íntima relación con Dios puede hacer aquellos milagros. Fíjese lo que dice en el versículo 2. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. La declaración de Nicodemo es acertada. Pero el Señor le lleva a un plano mucho más elevado y propone el único camino válido para ver el reino de los cielos y entrar en él. Le contesta el Señor, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Está hablando de un nuevo nacimiento. No basta con un cambio de estado, ni con una reforma de la vida, sino que se necesita un cambio de espíritu. Es preciso nacer de nuevo o nacer de arriba. Es pues absolutamente necesario un cambio absoluto y radical. Obra de la regeneración espiritual llevada a cabo por el Espíritu Santo en el corazón del pecador. Este cambio radical es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y por él, el reino de Dios, es decir, la generosa y libre iniciativa divina de salvar al hombre, toma cuerpo en la persona del Señor. Las condiciones indispensables para que ese reino de Dios sea una realidad en nuestra vida es el arrepentimiento o cambio de mentalidad. Y la fe en la buena noticia que es el Evangelio, poder de Dios para salvación. El Señor da su palabra de que es necesaria una nueva vida, pues el nacimiento es el comienzo de una nueva vida. No hay que pensar en ponerse parches al viejo edificio, sino poner nuevos cimientos y por ello nuevos criterios, nuevos afectos, nuevos intereses y nuevos objetivos. Nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro hombre interior ha de ser formado y vivificado de nuevo, como una nueva creación. Es un nacimiento de arriba porque se nace a una vida celestial y divina. El desconcierto de Nicodemo parece que sigue en aumento. Dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Lo que Nicodemo había visto de Jesús no solo había sacudido los cimientos de la confianza de su antiguo modo de ver sobre estos puntos, y que estos puntos había engendrado en él, sino que había abierto posibilidades aún poco claras, cuya sola sugerencia le llenaba de inquietud en cuanto al pasado y vagas esperanzas en cuanto
al futuro. Estaba tan encerrado en sus pensamientos que no podía salir del asombro ante la propuesta de Jesús. ¿Y cuántas veces también nosotros damos crédito a lo que nos dijeron o enseñaron o fruto de una costumbre humana? Muestra muchas veces que por muy instruido que seamos, hay muchas cosas que ignoramos. Y también el maestro de Israel, Nicodemo, cae en la duda y el desaliento. Cosa que Cristo lo lleva a un escalón más alto para sacarlo del pantano de la desesperación. Nos hacemos la pregunta: ¿cómo podemos hacer para cambiar? Como muchas canciones que escuchamos, volver a empezar. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nacer de nuevo? ¿Cómo cambiar los hábitos, costumbres, modales, carácter? Lo hemos intentado de diversas maneras y volvemos al punto de partida. Karl Marx, ese pensador y filósofo, pensaba en el cambio de un nuevo hombre. Él veía un nuevo hombre en la sociedad que se podía transformar. ¿Qué decía? Tomando como fundamento la teoría marxista, concebimos al hombre nuevo como aquel hombre capaz de transformarse a sí mismo, de apropiarse de forma dialéctica de valores nuevos, de interpretar y transformar la realidad, al tiempo que se enriquece su propia esencia. Ustedes saben que son muy lindas palabras, pero que fue un fracaso total. El Señor le contesta en el versículo 5, respondiendo Jesús dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué es nacer del agua? ¿Qué significa? Aquí agua significa nacer de la palabra de Dios. Agua es la palabra de Dios. ¿Qué puede hacer la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios, dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero dice más, versículo 13, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuenta. Pero también dice el Señor, y del Espíritu. Y eso lo compara con la acción del viento. Le dice Nicodemo, el viento sopla de donde quiere. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La acción del Espíritu Santo, es soberana, misteriosa e incomprensible. Con su libre gracia y sus dones inmerecidos, no tiene más medida que su beneplácito. Y todos los que son nacidos del Espíritu poseen la misma libertad, esa libertad verdadera, que es la que proporciona el verdadero amor a Dios y al prójimo. Pero parece que Nicodemo quiere saber más y no entiende más. ¿Cómo puede ser esto? Pregunta, versículo 9. ¿Cómo puede ser esto? Realmente no sale de su asombro.
todo lo que había aprendido y enseñado era solamente una teoría abstracta sin el ejercicio de la práctica cotidiana. Toda teoría que es impracticable es solo teoría. Es decir, el conocimiento sin sabiduría es solo letra muerta en nuestra mente. El Señor le recuerda a Nicodemo que él es maestro de Israel, debería saberlo. Y ahora, ante las palabras de Jesús, debe evacuar sus prejuicios y entender que el que le habla no es un impostor, sino uno que sabe lo que dice y dice lo que sabe. Es más, le declara que es el Mesías enviado de Dios. Nadie ha subido al cielo, sino quien descendió del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El versículo 14 se refiere a un pasaje que seguramente Nicodemo conocía bien, y le dice: así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Los israelitas, que habían vagado por el desierto, también habían pecado contra Dios y contra Moisés. Dios les envía serpientes venenosas y provocan una gran mortandad en el pueblo. Pero Moisés tenía el antídoto. Levanta una serpiente de bronce para que todo israelita que fuera mordido mortalmente mirara a la serpiente de bronce y era curado. Evidentemente era una mirada de fe. El Señor dice: el Hijo del Hombre, el hombre ideal, la encarnación del reino del cielo y así el único y verdadero Maestro venido de Dios. De la misma manera, Jesús, el Hijo de Dios, iba a ser crucificado en la cruz del Calvario, derramar su sangre sacrosanta para limpiar por ella y con ella el pecado de toda la humanidad. Y dice: el que cree tiene vida eterna. Y el versículo 16 nos muestra el amor de Dios. Porque Dios es bueno. Porque Dios está lleno de misericordia. Porque por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Es el Padre el que envió a Jesús a esta tierra a morir en aquella cruz en el monte del Calvario, para que todo aquel, sin diferencia de clase o rango, que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. La conversación con el maestro había terminado. ¿Qué decisión tomó Nicodemo? Creyó en Jesús. 2 veces más se lo menciona en este pasaje de Juan. En Juan 7:50 dice que Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que lo oiga primero y sepa lo que hace? Y por último, estando el Señor crucificado en la cruz, fue con José de Arimatea. Y dice Juan 19:39-40, y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también, trayendo una mezcla de mirra y áloe como de 100 libras. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. ¿Qué decisión vas a tomar? Hoy es el momento. No lo desaproveches. Acepta a Cristo y tendrás una nueva vida. Acepta a Cristo y tendrás la vida eterna. Que Dios te bendiga. Amén. Bien, llegando ya al final de esta reunión, gracias a Ernesto por compartirnos la palabra de Dios. Y una vez más, te invitamos a vos que todavía no conoces a Cristo como tu Salvador, a que puedas recibirlo
después de escuchar el mensaje de salvación a través de las canciones, a través de la palabra de Dios, que puedas ser sincero con vos mismo y reconocer que necesitas de un Salvador. Así que cerramos esta reunión una vez más. Gracias, Ernesto. Y también quería tomarnos un tiempo para poder orar por la familia López, ¿sí? Como ya toda la iglesia sabe, Lidia partió a la presencia del Señor, así que vamos a orar por su familia, para que también tenga consuelo en este tiempo. Padre, una vez más, Señor, te damos las gracias por este tiempo, por esta reunión, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por el tiempo de alabanza también, y Señor, en este tiempo queremos pedirte, Señor, por la familia López, Señor, por Griselda, por Jorge, por Jessy, Mica, Sabrina y Miqueas, también por toda su familia en general, Padre, para que los sostengas, les dé fortaleza en este tiempo. Señor, oramos por ellos y Señor, también queremos estar en estos tiempos difíciles que tanto lo necesitan. Padre, dejamos todo en tus manos, su vida en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, gracias una vez más a todos por conectarse, les dejo un fuerte abrazo y nos estamos viendo pronto. Hasta luego.